soy Kirtop y esto es 100 construcciones misteriosas que desafían la ciencia. Quemó una maravilla mundial solo por likes. En la antigua Éfeso, en la costa occidental de Asia Menor, arqueólogos reconstruyeron los contornos del templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. Solo quedan fragmentos de columnas y la base, pero eso basta para comprender su magnitud. Sin embargo, al templo se vincula una de las historias más extrañas y tristes de la antigüedad, la historia de Heróstrato. En el año 356 a.C., él incendió el templo. Heróstrato no actuó por venganza o fe, sino por fama. Solo quería ser recordado, aunque muriera por ello. El templo se quemó la misma noche en que, según la leyenda, nació Alejandro Magno. El incendio destruyó una de las mayores construcciones del mundo antiguo y se convirtió en un ejemplo de destrucción sin sentido. Tras el incendio, Éfeso prohibió mencionar a Heróstrato bajo pena de muerte, pero eso logró que su nombre perdurara. Biopompo lo registró junto a la propia paradoja: el hombre que destruyó la obra maestra se volvió inmortal por su crimen. Cuando los arqueólogos del siglo XX recordaron y excavaron las capas inferiores del santuario, encontraron rastros de un antiguo incendio, vigas carbonizadas y fragmentos de tejas derretidas. Incluso en estas cenizas hay ironía. El templo más grande de su época fue destruido no por enemigos o desastres, sino por alguien que buscaba ser recordado. Actualmente, Heróstrato simboliza la fama destructiva y cómo el tiempo recuerda tanto a creadores como a quienes buscan ser recordados a cualquier costo. Incluso hoy en día a menudo podemos ver a blogueros que están dispuestos a hacer cosas terribles por popularidad. Resulta que eso ya se practicaba incluso hace miles de años. ¿Por qué las pirámides están vacías? Las pirámides de Giza aún se consideran oficialmente tumbas de faraones, idea que pocas veces se cuestiona. El problema es que, después de 2 siglos de investigaciones, dentro de las pirámides de la Cuarta Dinastía no se ha encontrado ni un solo cuerpo de los gobernantes, ni momias, ni complejos funerarios, ni rastros de entierros que pudieran relacionarse de manera inequívoca con los faraones. Los sarcófagos de piedra encontrados dentro de las pirámides siempre resultaron estar vacíos. Las paredes carecen de inscripciones o textos, en marcado contraste con las ricamente decoradas tumbas de épocas posteriores. Los conductos estrechos, cámaras ocultas y geometría interna compleja parecen un sistema de ingeniería más que un lugar funerario, lo que ya causaba controversia en la antigüedad. Heródoto dijo que Keops fue enterrado en una cámara subterránea ligada al Nilo por un canal, pero los georradares actuales no han hallado esas estructuras. Diodoro de Sicilia creía que los faraones dejaban vacías las pirámides por miedo a saqueos y elegían otros sitios para enterrarse. Sin embargo, esto genera otra duda. Si saquearon las pirámides, ¿por qué faltan los cuerpos pero no las estatuas? En la de Kefren aún hay una enorme estatua de Diorita. Era un objeto que los saqueadores habrían destruido o llevado en primer lugar. En cambio, en el Valle de los Reyes, las momias se conservaban y ocultaban de nuevo tras los saqueos. La magnitud de la construcción plantea dudas. Nefru construyó 3 grandes pirámides al mismo tiempo, demasiado para tumbas personales. Es lógico para un programa estatal con otro propósito. Algunos pasadizos están alineados con estrellas y las proporciones de las estructuras reflejan ideas cosmológicas complejas, por lo que surgen más versiones alternativas. Las pirámides son monumentos simbólicos, referencias astronómicas, infraestructuras religiosas o expresiones arquitectónicas de la ascensión del gobernante. Aún no hay respuesta. Solo hay cámaras vacías, geometría perfecta, y aún no comprendemos totalmente el propósito de estas estructuras. Año 415 India, Delhi. En el centro de Delhi hay una columna de hierro de más de 7 metros y cerca de 6 toneladas, instalada alrededor del año 415 después de Cristo bajo el emperador Chandragupta II. Ha permanecido al aire libre por más de 1500 años. Ha soportado monzones, calor, tormentas de polvo y muchas épocas, pero casi no tiene óxido, aunque no es de acero inoxidable, sino de hierro puro. El análisis reveló que la columna tiene mucho fósforo y casi nada de azufre o manganeso, formando una película que previene la corrosión. La metalurgia industrial moderna solo ha logrado repetir este efecto parcialmente. La columna fue forjada con varias piezas de hierro unidas en un monolito, lo que exige control de temperatura y tratamiento por impacto, algo imposible sin tecnología avanzada. Según la versión oficial, en los siglos IV-V, el hierro se fabricaba en hornos pequeños, útiles para herramientas y armas simples, pero no para estructuras de 6 toneladas resistentes a la corrosión por 1500 años. La columna existe.
Su composición y fecha son conocidas. Es un monumento reconocido, no una leyenda ni artefacto polémico. Lo más extraño viene después. La tecnología para crear este metal no se desarrolló ni escaló. En India no hubo columnas similares, ni escuela metalúrgica, ni registros de intentos por repetir el éxito. El conocimiento surgió en un solo punto. Se usó una vez y desapareció, dejando un objeto que no concuerda con la tecnología ni la lógica de la época. Y este ya es el tercer caso consecutivo en el que una tecnología aparece antes de su tiempo y desaparece sin dejar rastro, sin dejar una línea de progreso, ni una cadena de desarrollo, ni una explicación que pudiera cerrar el tema. La montaña más mística, Roraima, se eleva casi 2.500 metros sobre la selva del macizo guayanés. Su cima es una meseta plana con paredes verticales que descienden cientos de metros, lo que aísla a Roraima del entorno. El ascenso solo es posible por una ladera y llegar a la cima toma varios días. Roraima tiene una antigüedad geológica de unos 2.000 millones de años. Esto la convierte en una de las superficies más antiguas que se conservan en el planeta. La roca de la meseta se formó mucho antes de la vida compleja y antes de que las plantas colonizaran la Tierra. Lo que ocurre aquí hoy se basa en algo anterior a la Tierra que conocemos. Las lluvias casi diarias generan un ambiente especial en la cima. El agua cae en cascadas por la meseta, se filtra en grietas, nutre el suelo y crea un ecosistema único con plantas y microorganismos exclusivos. Plantas carnívoras, ranas e insectos evolucionaron aislados, desarrollándose de forma independiente. Para los pueblos originarios, Roraima es un lugar de poder. Sus mitos dicen que la montaña es el resto del árbol del mundo, parte del antiguo orden alterado hace mucho. Estas ideas nacen de la sensación de lejanía y escala, no de la geología. La meseta parece un mundo aparte, con reglas propias. La ciencia moderna describe Roraima a través de la tectónica de placas, la erosión y el clima, pero incluso con explicaciones precisas, permanece la sensación de un lugar que ha sobrevivido casi a todo. Los continentes se desplazaron, los océanos desaparecieron, las especies surgieron y se extinguieron, pero la cima continuó existiendo, cambiando tan lentamente que el tiempo humano aquí casi pierde sentido. La esfinge está en un sitio inusual y poco adecuado para un monumento de su época. No está hecha de bloques como las pirámides, sino de una sola roca en una depresión que antes se inundaba regularmente. Su cuerpo está muy dañado, y en el Imperio Nuevo, los egipcios ya hicieron grandes restauraciones, como si heredaran un objeto antiguo incluso para ellos. Esto está documentado en inscripciones y restauraciones, no en fantasías. Lo más extraño es la falta de pruebas directas de su construcción. No hay inscripciones, relieves ni asentamientos de constructores cercanos. En Egipto esto es anómalo. Las pirámides tienen más documentación que la esfinge, pese a ser más complejas. Solo lo relaciona con Kefren el contexto, la ubicación y coincidencias de estilos sin pruebas directas. La esfinge es un gran objeto sin documentación, lo que generó controversia. Geólogos notaron la erosión y arqueólogos los huecos y pozos cercanos. Historiadores destacan el silencio de las fuentes. Ningún factor prueba otra fecha, pero juntos vuelven incómoda a la esfinge para la versión simple. Lo importante no es si es miles de años más antigua que las pirámides, sino otra cosa. Egipto manejaba símbolos, cuerpo, ritual y espacio antes de los faraones, según hallazgos predinásticos. Aquí, la esfinge deja de ser un milagro espontáneo y pasa a ser parte de un proceso largo, cuyo inicio vemos, pero cuyo final no comprendemos totalmente. La tumba que resistió un terremoto. En la antigua ciudad de Pasargada, capital del Imperio Aqueménida, se conserva una tumba asociada a Ciro el Grande. La construcción fue erigida alrededor del año 530 antes de nuestra era y sigue siendo uno de los monumentos más resistentes del antiguo Irán. Durante 2500 años ha soportado decenas de terremotos sin perder la integridad de su estructura. Estudios muestran que los arquitectos usaron principios similares al aislamiento sísmico moderno. Los cimientos de la tumba tienen varias capas de piedra caliza. La capa inferior se une con cal, ceniza y arena. Los bloques superiores se colocan sin fijación rígida. Una capa intermedia permitía que la estructura se deslizara durante movimientos subterráneos, reduciendo la carga y evitando daños en la mampostería. La parte superior de la tumba está construida con bloques macizos unidos por grapas metálicas. Aunque la cámara cúbica parece simple sobre una base de 6 escalones,
es un sistema de ingeniería cuidadosamente diseñado. La simulación de la Universidad Islámica Assad mostró que, en fuertes movimientos del suelo, la parte superior puede desplazarse respecto a la base y absorber la energía de los impactos. No existen pruebas concretas de que Ciro fuera enterrado en este mausoleo. La tumba fue abierta y saqueada ya en la antigüedad, y la inscripción funeraria mencionada en las fuentes no se ha conservado hasta nuestros días. A pesar de las disputas sobre la identidad de la persona enterrada, la estructura sigue siendo uno de los ejemplos más antiguos de arquitectura antisísmica y un testimonio de que los ingenieros aqueménidas comprendían la naturaleza de los terremotos mucho más profundamente de lo que se suele pensar. Lingotes piramidales, norte de Bosnia, río Sava. Los arqueólogos submarinos no extraen joyas ni monedas, sino cientos de lingotes de hierro bipiramidales, raras piezas en bruto usadas hace 2000 años para cuchillos, puntas y objetos cotidianos. Por su forma son pirámides dobles, casi nunca se encuentran en grandes cantidades entre los hallazgos. Antes, ejemplares únicos eran conocidos por museos de Francia, Alemania, Eslovenia y Sarajevo, pero aquí hay todo un almacén. En cuanto a la datación, es aproximadamente de los siglos I dogno antes de nuestra era, el momento en que las redes locales de intercambio se estaban reorganizando bajo la presión de Roma, y justamente el hierro se estaba convirtiendo en la principal moneda de la artesanía. Los arqueólogos dicen que es una carga hundida. El río se agitó, la barcaza volcó o una carreta cayó al agua. La corriente arrastró la mercancía ligera y los lingotes pesados quedaron en el fondo. El lugar se midió con puntos de referencia. Se hizo un modelo 3D por fotogrametría y cada lingote se envió de inmediato a agua destilada para frenar la corrosión. Después sigue la química. El análisis mostrará de qué mena es el hierro y por qué rutas se transportó. Si la trazabilidad coincide, el Sava se revelará como un gran corredor de transporte previo a Roma, y Basanska Pasavina como un nodo clave donde el hierro se convertía en fuerza, armas, herramientas e infraestructura. Este es un caso raro en el que un tesoro no habla de lujo, sino de producción. No son productos terminados, sino piezas en bruto y logística. Es una perspectiva útil sobre la economía de esa época. Por hallazgos como estos, se entiende exactamente con qué comerciaban y cómo lo transportaban. Arquitectura de piedra de la propaganda. Si buscas el lenguaje del Reich no en los papeles, sino en la piedra, resuena en los anfiteatros. Estos se construyeron a principios de los años 30 como lugares para reuniones y rituales populares, pero en realidad resultaron ser escenarios ideales para manipular las emociones. Piedra, escalones, fuego, una voz que vuela sin micrófono. Los Dingstätte más representativos están en el Heiligenberg de Heidelberg y la Arena de Berlín, antes llamada Dietrich-Eckart-Bühne. Todos tienen un semicírculo, fondo alto, pasadizos ocultos, espacios para antorchas y compartimentos de piedra para músicos o equipos. Desde arriba parecen ruinas románticas, pero ahí se aprecia la ingeniería, desagües precisos, geometría definida y puntos para columnas integrando a las personas en el diseño. La arquitectura determina el comportamiento de las personas: pararse, escuchar, responder al unísono. Aquí se entiende bien cómo funcionaba el ritual. La entrada es una cinta larga en pendiente donde todos se unen en un solo cuerpo. En la plataforma hay un teleprompter de piedra. El presentador se oye sin equipo en el eje central, ya que el fondo refleja la voz. A los lados hay nichos para los portadores de banderas. Más arriba hay puntos para efectos de luz y círculos de antorchas. Algunos escalones son innecesarios. No son para los espectadores, sino para las formaciones. En ellos es fácil colocar un símbolo, lemas o un signo. Visto desde arriba, captas la idea al instante. Hay muchos mitos alrededor de estos lugares. Son populares las teorías sobre alineaciones astronómicas. Dicen que los escenarios y pasillos capturan el solsticio. En ciertos lugares hay coincidencias, pero no hay que buscar el cosmos donde basta la puesta en escena. La verdadera magia está en la acústica y la geometría. Si te paras en el cuadro central, la piedra de Heidelberg, y hablas con voz normal, en las filas superiores se escucha claramente. Eso produce un efecto de maravilla. Es solo un rebote de sonido calculado. Tras la guerra, estos lugares recibieron distintos tratos. En Heidelberg-Dingstätte destacan los aspectos técnicos: pasillo de servicio angosto tras el escenario, nichos para cables y soportes de antorchas en las paredes, drenaje bajo las gradas que va a la barranca. La plataforma no se inunda tras la lluvia. En las filas superiores hay marcas que indican los intervalos de formación, y la distancia entre ellas coincide con el ancho de un estandarte estándar. La Waldbühne de Berlín, antes Dietrich-Eckart-Bühne, tiene un foso de orquesta amplio, salidas en abanico bajo las gradas y plataformas para reflectores en los extremos del escenario. Los escenarios están hechos para verse de frente, no en círculo. Son dos versiones de una idea. La piedra define el ritmo y ubicación de las personas, sin rituales ni grandilocuencia. El escudo triangular.
A 20 kilómetros al sureste de Sofía, capital de Bulgaria, arqueólogos hallaron una rara torre de vigilancia romana. Su base es un triángulo equilátero con lados de aproximadamente 7 metros. La datación se realizó según monedas del emperador Caracalla, finales del siglo II d.C., algo inusual en el Imperio Romano, donde los puestos avanzados solían ser cuadrados o circulares. ¿Por qué uno triangular? La punta de la torre mira a la pendiente. Un ariete o piedras resbalan sin dañar la mampostería. Dentro hallaron un pozo de piedra y restos de un piso de madera reconstruido en la época bizantina y el Segundo Imperio Búlgaro, siglo XII. Formas similares solo se encuentran en la frontera con las torres de vigilancia. Los romanos llamaban a esas líneas fronterizas limes, es decir, todo el sistema de murallas, caminos y fortalezas a lo largo de la frontera. En Bulgaria este es el diseño irregular más antiguo. Los ingenieros optaron por una geometría que se ajustara al relieve montañoso, en vez de un patrón típico. La torre forma parte del complejo museístico de Urbich y muestra cómo los constructores romanos adaptaban sus métodos según las condiciones. ¿Siglo I de Roma? En el primer siglo antes de nuestra era, los romanos comienzan a construir lo que la ingeniería moderna aún estudia con asombro e irritación. Estas construcciones han resistido terremotos, inundaciones y 2000 años de erosión, mientras que las modernas se desmoronan en décadas. El concreto romano se usó en puertos, rompeolas, cúpulas, acueductos y grandes obras públicas, muchas aún en pie hoy. A diferencia del concreto moderno, la mezcla romana tenía ceniza volcánica, cal y agua de mar. Esta combinación iniciaba procesos químicos que con el tiempo no destruían el material, sino que lo volvían más resistente. En 2017, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts confirmaron que en el concreto antiguo se forman cristales de tobermorita y filipsita que llenan microgrietas y previenen daños, generando un efecto de autorreparación. Недоступны большинству современных смесей. El problema es que después de la caída del Imperio Romano, la receta de este concreto desaparece por completo. Los constructores medievales ya no utilizan esta tecnología. Los puertos se destruyen, las cúpulas colapsan y el concreto se reinventa en el siglo XIX, pero sin autorreparación. No hay continuidad tecnológica entre los puertos romanos, que duraron 2000 años, y los malecones modernos, pensados para 50 a 70 años. Parece que el conocimiento se perdió totalmente, no solo se olvidó. Los análisis arqueológicos y químicos confirman la composición y antigüedad del concreto romano, y sus propiedades son reconocidas. Explicar por qué esa tecnología desapareció 1500 años es imposible sin admitir que el nivel técnico antiguo era mayor de lo pensado. Este es otro caso en el que el conocimiento no evoluciona, sino que se interrumpe, dejando tras de sí una huella que hasta ahora no podemos reproducir completamente, a pesar de la ciencia y la industria modernas. El laberinto de los incas. Debajo del centro de Cusco, durante décadas buscaron lo que consideraban un mito. En las crónicas del siglo XVI se mencionaba el laberinto subterráneo Chincana, una red de túneles que comenzaba en el Templo del Sol y se extendía bajo la ciudad. Por mucho tiempo se creyó leyenda, hasta que arqueólogos usaron prospección acústica y georradar sin excavar. El resultado fue demasiado preciso para ignorarlo. Bajo la ciudad se halló un sistema de corredores que une el templo de Coricancha con la fortaleza de Sacsayhuamán, separados por más de 1 kilómetro. El ancho de los túneles es de aproximadamente 2,5 metros. La altura es de alrededor de 1,5 metros. No es un pasadizo secreto, sino una ruta subterránea completa. El sistema se extiende por varias zonas de la ciudad como una red de calles, pero oculta bajo la piedra. Los incas hacían zanjas, ponían muros de piedra y vigas para crear estructuras resistentes. Los investigadores preparan accesos específicos para ingresar sin dañar el sistema. Esto muestra una infraestructura diseñada para el movimiento y control del espacio cuando la ciudad de arriba no era segura. ¿Para qué sirven los muros bajo el agua? En la costa de Bretaña, cerca de la isla de Sain, hallaron estructuras de piedra bajo el agua que parecen demasiado ordenadas para ser casuales. Líneas rectas, distancias exactas entre piedras y losas verticales, puestas como si fueran intencionales. Todo bajo el mar. A varios metros bajo el nivel actual del agua, los arqueólogos documentaron varias estructuras. La mayor es una pared de más de 100 metros hecha con grandes bloques de piedra y losas verticales. Hay otras líneas paralelas que se cruzan como si fueran un solo sistema. Los datos geológicos y de radiocarbono indican el Mesolítico tardío y Neolítico temprano. En esa época el mar estaba más bajo y la costa era distinta.
¿Por qué las hicieron? No se sabe con certeza. Una teoría dice que eran trampas para peces que usaban las mareas. Otra, que eran estructuras defensivas o de límite. La escala y precisión de ciertos muros no encajan con simples explicaciones utilitarias. Además, hay algo más interesante. En el folclore bretón hay una antigua leyenda sobre un asentamiento sumergido aquí por una inundación, considerado mito por mucho tiempo. Bajo el agua hay líneas de piedra que parecen marcar límites, como si alguien supiera que la tierra podría desaparecer. El misterioso Sanatorio de Acero, en 1928 en Cleveland, junto al lago Erie, abrió una enorme esfera de acero de 20 metros con 38 habitaciones. La construcción fue financiada por el industrial Henry Timken a iniciativa del Dr. Furman Cunningham, quien creía que la presión y oxígeno podían curar muchas enfermedades. El edificio tenía 5 pisos con habitaciones, baños y un potente sistema de climatización, 3 compresores, 2 calderas, un enfriador de amoníaco de 27 toneladas y filtros para controlar presión, temperatura, humedad y circulación. El método de Cunningham suponía erróneamente que muchas enfermedades eran causadas por bacterias anaerobias y podían tratarse con oxígeno a presión. Desde su apertura, la Oficina de Investigación de la Asociación Médica Americana consideró el proyecto comercial no científico. En 1934, James Rand Jr. compró el lugar y lo llamó Instituto de Terapia de Oxígeno de Ohio. No hubo flujo constante de pacientes y 2 años después vendieron el complejo. Intentaron usarlo como clínica común, pero no funcionó. En 1942, la esfera de acero se desmanteló para obtener metal para la industria militar. Las ideas de Cunningham no se confirmaron para cáncer, diabetes ni curación universal, aunque la oxigenación hiperbárica tuvo uso médico limitado. En casos de descompresión, intoxicación, monóxido de carbono y ciertos problemas de cicatrización, aunque esto ya no se relaciona con el sanatorio de acero. Ciudad al borde del desierto, cerca de Bagdad, entre arenas, hay una gran construcción que parece roca natural vista de lejos. Este es el Sigurat de Dur Kurigalzu, torre templo construida por los reyes casitas hace más de 3.400 años. Aquí estuvo la capital de la dinastía que gobernó Babilonia casi 4 siglos. Fundada por el rey Kurigalzu I, no fue casualidad. Por ahí pasaba una ruta clave entre Mesopotamia, la meseta iraní y zonas de lapislázuli. Dur Kurigalzu tenía unas 225 hectáreas, estaba protegido por una muralla poderosa y consistía en varias colinas donde se encontraban barrios residenciales, templos y complejos administrativos. El edificio principal era un enorme sigurat dedicado a Enlil. Hoy en día de la torre solo queda su parte interna, el núcleo de ladrillo. Las capas exteriores fueron destruidas por el tiempo, el viento y la lluvia. Por eso los científicos pudieron ver detalles de la construcción que casi no se conservan en otros lugares. La erosión expuso capas de esteras y caña que los antiguos usaban entre ladrillos para reforzar la estructura y compensar el hundimiento. En el siglo XIX, viajeros creían que el Sigurat era la Torre de Babel, aumentando su misterio. En los años 40, arqueólogos limpiaron los niveles inferiores y en los 70, autoridades iraquíes reconstruyeron parte del primer nivel para frenar la destrucción. Actualmente, Dur Kurigalzu está en estado frágil, se deteriora poco a poco y requiere conservación. El futuro de la ciudad depende de la estabilidad regional y atraer especialistas. Скульптуры, исчезнувшие во времени. En Guizhou, China, se creó un inusual valle de piedra llamado Yelang, construida por el caricaturista y profesor Sun Peilun, quien dedicó más de 20 años al proyecto en un área de 180 metros, realizó cientos de esculturas, torres y muros de piedra. El lugar tiene castillos, estanques y avenidas con rostros tallados. En el trabajo participaron albañiles locales, a quienes el autor enseñó una técnica especial: trabajar sin planos, usando las piedras como si construyeran simples cercas. Se conservaron las formas naturales e irregularidades de la roca usando piedra caliza local, accesible y ecológica. La idea del Valle de Yelang nació en el artista tras visitar Estados Unidos y ver el monumento a Caballo Loco. Peilun creó un proyecto similar en China para inmortalizar a la extinta tribu Yelang que habitó estas tierras hace casi 2000 años. Sin fuentes escritas, el valle buscó recuperar la memoria de la antigua ciudad mediante el arte. Hoy el complejo es un centro cultural. Aparecieron edificios universitarios junto al valle
y los estudiantes apoyan a Peilun en la construcción y mantenimiento. El proyecto combina arqueología, arquitectura y exploración. El Valle de Yelang se ha convertido en un ejemplo de cómo el ser humano moderno puede restaurar el pasado no a través de hallazgos, sino mediante su propia visión de lo que pudo haber sido olvidado. Puerto sumergido de Cleopatra. Cerca de Taposiris Magna, al oeste de Alejandría, arqueólogos hallaron una zona inundada con restos de un antiguo puerto. El equipo de Kathleen Martínez, junto con el arqueólogo marino Bob Ballard, describe filas de poderosos cimientos que, según estimaciones, superan los 6 metros de altura, bloques cementados, fragmentos de columnas, ánforas y numerosas anclas de la época de Cleopatra VII. Estos objetos suelen estar en puertos activos, líneas de atraque, áreas de almacenamiento y equipo de navegación. En 2022 aquí se detectó un túnel subterráneo de 1.227 metros que llegaba al mar Mediterráneo. Se hallaron cerámica y objetos ptolemaicos en su relleno. El puerto pudo servir al complejo urbano y al templo de Taposiris, y a su flota durante el reinado de Cleopatra, según las dataciones y el perfil marítimo de los hallazgos. Faltan sondeos, datar sedimentos y relacionar las construcciones con la antigua línea costera. Si se confirma, sabremos cómo era la red costera cerca de la capital de los Ptolomeos, no por textos, sino por restos de piedra, madera y hierro. Antiguos círculos de piedra en Arabia Saudita. Arqueólogos excavaron 8 círculos de piedra antiguos que servían como viviendas para las personas hace más de 7.000 años. Unas 345 estructuras se identificaron por fotografía aérea en el campo de lava de Harat Uwairit. Cerca de Al-Ula, noroeste de Arabia Saudita, hay círculos de piedra de 4 a 8 metros de diámetro. Incluyen una piedra vertical central. Los arqueólogos hallaron muchas herramientas de basalto durante las excavaciones. De 5 círculos se extrajeron casi 225 kilogramos de herramientas de piedra y fragmentos, además de huesos de ovejas, cabras y vacas. Entre los hallazgos había conchas marinas del Mar Rojo, situado a unos 120 kilómetros al oeste. Las casas redondas dominaron la arquitectura temprana a nivel mundial. Las rectangulares surgieron en el Neolítico. La arquitectura de los círculos de piedra en Arabia Saudita es parecida a la de Jordania, que son de unos 500 años antes las personas que las construyeron. También criaban ovejas, cabras y vacas. La cueva de la cantera de Bir. Esta cantera romana fue refugio de contrabandistas y ahora alberga murciélagos raros. La piedra de Bir extraída aquí fue un material clave desde la época romana. 2000 años de explotación de canteras crearon un sistema de cuevas sinuoso cerca del pueblo de Bir, que le dio nombre a esta piedra. Los primeros romanos que llegaron a Devon notaron los acantilados de piedra caliza en la desembocadura del río Exe. Descubrieron vetas de piedra caliza de grano fino y comenzaron a extraerla. Agotadas las reservas superficiales, los romanos extrajeron piedra de las rocas con picos y cuñas de madera para construir edificios públicos. La piedra se llevaba al río y se enviaba en botes. Tras la salida romana, los sajones usaron las canteras, excavando con ángulos rectos y agudos, a diferencia de los romanos que hacían ángulos redondeados. La piedra de Bir era fácil de tallar, pero al aire se endurecía y resistía más. Se extraía ahí y se usaba en construcciones como el Castillo de Windsor, Puente de Londres y Abadía de Westminster. La piedra se usó en la Catedral Christ Church en San Luis, Estados Unidos. Tras la Reforma Protestante, los católicos hacían misas secretas en las cuevas. A inicios del siglo XIX, Jack Reddenbury y otros contrabandistas usaban las cuevas para esconder mercancía de barcos. La extracción de piedra terminó a inicios del siglo XX tras hallarse otro sitio. Hoy estas cuevas interesan científicamente por sus raros murciélagos. El calendario más antiguo. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso en Göbekli Tepe, Turquía, al encontrar el calendario más antiguo del mundo, que tiene 12.000 años. Este hallazgo puede cambiar nuestra comprensión de las primeras civilizaciones, pues prueba que 10.000 años antes de Cristo ya sabían medir el tiempo. Esto ocurrió mucho antes del surgimiento de la antigua Grecia y de otras culturas conocidas. El calendario está tallado en una columna de piedra y contiene 365 marcas, lo que indica la existencia de 12 meses, con la adición de 11 días adicionales. En la parte superior de la columna se pueden ver símbolos, incluida la letra V, y en la parte inferior están representados un pájaro con un objeto redondo y un escorpión. Estas imágenes pueden representar el sol, los signos zodiacales
y están relacionadas con un cometa que causó un enfriamiento de 1200 años. Este evento tuvo un impacto devastador en las especies animales grandes y, posiblemente, causó cambios significativos en el ecosistema de la región. Los historiadores creen que tales eventos catastróficos pudieron haber sido el catalizador para el surgimiento de nuevas religiones y el desarrollo de la agricultura, lo que a su vez llevó a la formación de las primeras civilizaciones. Coralie, cuartel general de submarinos en el bosque bajo Berlín, entre pantanos y viejos pinos, se esconde un lugar que durante mucho tiempo se consideró un mito. Lo llamaban simplemente Coralie, una base secreta desde donde se controlaban los submarinos alemanes sin tener acceso directo al mar. En el bosque cerca de Bernau se comunicaban con el Atlántico. Si un submarino desaparecía en el océano, aquí recibían sus últimas señales. Desde el aire parece un bosque común, pero bajo el musgo hay kilómetros de cables, anillos de concreto, túneles y búnkeres, restos del cuartel subterráneo de comunicaciones de la Kriegsmarine de 1943. Aquí traían a los mejores operadores de radio del Reich y había amplificadores, retransmisores, máquinas telegráficas y generadores de reserva en cámaras resistentes. Coralie no solo era un punto de comunicación, también el cerebro de la guerra submarina oculto bajo tierra. En 1945, al acercarse las tropas soviéticas a Berlín, ordenaron al personal destruir el equipo. Los documentos se quemaron en los pasillos, se hundieron las cajas fuertes y se inundaron pasadizos subterráneos. Tras la guerra, Coralie desapareció de los mapas. Por décadas, los lugareños contaban sobre ruidos subterráneos, antenas bajo tierra y una luz azul que salía entre el musgo. Nadie sabía qué había bajo el bosque, por eso crecían las leyendas. En 2019, arqueólogos entraron por primera vez. Esperaban ruinas, pero hallaron un laberinto. Decenas de habitaciones con techos caídos, placas de equipos de radio, restos de centrales telefónicas y placas de aluminio con códigos de unidades. Un pasillo descendía hacia un pozo de concreto lleno de agua. Los escáneres detectaron otro nivel sin explorar debajo. Lo más curioso es la acústica. En las catacumbas de Coralie, el sonido es antinatural. Los pasos se apagan y el eco tarda. Parece que el vacío subterráneo retiene el sonido. Los exploradores urbanos locales lo llaman la respiración de la estación. Hay un informe de la inteligencia británica de junio de 1945. Se menciona que en la base quizás probaron el protocolo Drachenruf, un cifrado de radio para contactar submarinos a más de 5.000 kilómetros. El documento termina abruptamente. Nadie ha comprobado si esa señal existió o qué tipo era. Los archivos muestran que una de las últimas intercepciones de radio de los submarinos del Reich coincidió con la última comunicación cerca de Bernau. Actualmente Coralie sigue en silencio. El concreto cubierto de maleza, puertas cerradas y el bosque recuperó la tierra. Si acercas el oído, hay un leve zumbido, viento o memoria tecnológica. Todos los que han bajado ahí dicen lo mismo. Parece que la estación espera una orden que nunca llegó. Ciudad de piedra hecha de conchas. En Australia Occidental, a pocas horas de Perth, está el desierto de Pinnacles, que parece un escenario de película alienígena. Miles de pináculos de piedra sobresalen de la arena. Algunos parecen columnas, otros hongos y otros más, restos de muros. Alcanzan 3.5 metros y con la luz del atardecer proyectan largas sombras que vuelven el paisaje un laberinto de piedra. Por mucho tiempo, estas formaciones se creían restos de construcciones antiguas o erosión inusual, pero la historia fue aún más extraña. Hace miles de años, aquí hubo un océano. Al retirarse, dejó grandes masas de conchas que con el tiempo se hicieron piedra caliza. Después, el viento actuó y milenio tras milenio se llevó la arena suave, dejando solo los núcleos densos. Las conchas que estuvieron en el fondo del mar se transformaron en pináculos en el desierto, sin volcanes, tectónica ni intervención humana, solo agua, caliza y tiempo. Aunque hay formaciones similares en otros lugares, ninguna está tan densa y extensa. Por eso, los pináculos pueden confundirse con ruinas de una ciudad perdida. Una ciudad que nunca existió, pero parece demasiado real para ser coincidencia. Las puertas de bronce del Panteón en Roma, fundidas bajo el emperador Adriano alrededor del 115 después de Cristo, aún permanecen en su lugar. Cada hoja mide unos 7.6 metros de alto y más de 2 metros de ancho. La estructura está hecha de bronce macizo y está diseñada para equilibrar el peso con precisión. Las bisagras, los soportes y las proporciones permitían usar las puertas a diario sin mecanismos adicionales. La superficie ha conservado las huellas del tiempo, pero la geometría y la funcionalidad permanecen sin cambios.
Estas puertas fueron creadas originalmente como parte de un conjunto arquitectónico, no como un elemento decorativo. Su fabricación necesitaba moldes grandes, cálculos exactos y muchos recursos. Las puertas siguen funcionando y llevan casi 2000 años en uso. Cueva de sal de Garmsar. En el distrito iraní de Garmsar hay un sitio que parece obra de ingenieros modernos. Enormes columnas de piedra, paredes lisas y una bóveda oscura. Todo esto se talló a mano en la época del Imperio Aqueménida, hace unos 2500 años, para extraer sal. Los trabajadores extraían capa tras capa, dejando entre las excavaciones gruesas columnas de sal, soportes naturales, sin los cuales la cueva se habría derrumbado. Este método de extracción es inusual, ya que antes las minas solían ser pequeñas, pero Garmsar es un extenso sistema de kilómetros, creado antes de la era helenística. Aquí la sal tenía más usos que solo la cocina. Se usaba en medicina, conservación de alimentos, tareas domésticas y rituales religiosos. Por eso su extracción era cuidadosa. Tallaban las paredes uniformemente, creando líneas y geometría casi irreales. La cueva tiene 27 minas, algunas van decenas de metros bajo tierra. Y lo más sorprendente es que sigue siendo completamente estable. Las columnas de sal han resistido el paso del tiempo, los terremotos y los cambios de humedad. La cueva se ha convertido en un lugar turístico. La gente viene a ver una ciudad subterránea sin cemento ni vigas metálicas. Descubren en los bosques de Neamț, Rumania, una fortaleza de la edad de bronce de unos 5000 años, la primera de su tipo, gracias a la tecnología LIDAR. Gracias a drones con escáner láser, se pudo atravesar la vegetación y obtener una imagen clara de la estructura oculta por siglos. La fortaleza es de la transición del Neolítico a la Edad de Bronce, cuando recién se empezaban a crear asentamientos fortificados. El LIDAR reveló una estructura planificada y fuerte. Pozos de cientos de metros de longitud, terraplenes de tierra y una ubicación estratégica en lo alto, todo indica un conocimiento serio y una organización del trabajo por parte de los antiguos constructores. Solo con tecnologías modernas se puede entender realmente la escala y estructura de antiguos monumentos. Esto no son solo ruinas, son huellas de una civilización compleja y bien pensada que apenas estamos comenzando a redescubrir. Trilitón. En los cimientos del templo de Júpiter en Baalbek, 3 enormes bloques de piedra conocidos como el Trilitón aún asombran incluso a los arqueólogos expertos. Imaginen la escala. Cada bloque pesa casi 800 toneladas y es impresionante. Aproximadamente 19 metros de largo, un poco más de 4 metros de alto y alrededor de 3.6 metros de ancho. Incluso hoy en día levantar y mover estas piedras gigantes sería complicado. Y los antiguos constructores no tenían grúas ni maquinaria especial a su disposición. Aún no se sabe con exactitud cómo transportaban y colocaban estas piedras colosales. Se piensa que los bloques de piedra se transportaban en trineos de madera, usando troncos y muchos trabajadores. Algunos sugieren extraterrestres en la construcción, pero los científicos serios lo rechazan. El Trilitón no es solo la base del templo, sino un claro ejemplo de el avanzado conocimiento de ingeniería de las civilizaciones antiguas. Futuros hallazgos podrían revelar el misterio de grandes estructuras antiguas. Las puertas por las que pasó la muerte. En la costa suroeste de Sicilia, arqueólogos hallaron no solo ruinas, sino una ciudad antigua olvidada. Muros de 3 metros, puertas, cementerios, talleres. Todo esto pertenecía al antiguo Selinunte griego. Se hallaron las puertas del norte, usadas por procesiones hacia las necrópolis, que conducían a 5000 tumbas desde entierros simples hasta ricas criptas. Y todo esto se encontraba en la zona más vulnerable de la ciudad, donde ritual y vulnerabilidad parecían ligados. Según Diodoro de Sicilia, por aquí las tropas de Cartago entraron a la ciudad. La batalla duró 10 días y murieron 16.000 defensores de Selinunte. El lugar de la batalla está justo aquí, bajo nuestros pies, y cerca está el cementerio donde posiblemente los enterraron. Es sorprendente cuánto se ha conservado. Hornos, fragmentos de cerámica, restos de talleres artesanales, almacenes de vino. La magnitud y densidad de los hallazgos muestran que la ciudad vivía, comerciaba, ritualizaba la muerte y sufría. Ahora, tras 2500 años, vuelve poco a poco a la superficie. Parquet antiguo. El Sweet Track es un camino de madera construido hace unos 5830 años en Inglaterra, descubierto en 1970 por el arqueólogo Ray Sweet, quien le dio su nombre. Es uno de los ejemplos más antiguos de la ingeniería de los pueblos antiguos. El camino se extendía por 1.8 kilómetros a través del pantano y estaba compuesto por tablones de madera colocados sobre vigas transversales, lo que permitía cruzar de manera segura las zonas pantanosas.
La datación precisa se obtuvo mediante análisis dendrocronológico que reveló que los árboles para la plataforma se talaron casi al mismo tiempo. El camino se usó solo unos 10 años y luego fue abandonado, probablemente por el aumento del nivel del agua. Los artefactos hallados en el camino prueban su uso activo. Sweet Track prueba que en el Neolítico ya se construían estructuras complejas y se planificaba su uso. Es curioso que tecnologías similares de pasarelas siguieran en zonas rurales de Inglaterra hasta hace poco, destacando la practicidad y durabilidad de la ingeniería antigua. 2600 a.C. Egipto, Saqqara. En Saqqara, una necrópolis del siglo XXVI a.C., hay 24 sarcófagos tallados en un solo bloque de granito de Asuán, pesando entre 70 y 100 toneladas cada uno. Estos sarcófagos están en las galerías subterráneas del Serapeum, a más de 10 metros de profundidad, y los descubrió en 1851 el arqueólogo francés Auguste Mariette. Sus interiores están pulidos con herramientas especiales. En Saqqara, la tolerancia es menor a 0.01 milímetros, igual a la precisión de máquinas CNC modernas. El granito de Asuán, con dureza de 6.7 en la escala Mohs, aún requiere herramientas de diamante, enfriamiento y presión constante para procesarse. La versión oficial dice que los egipcios usaban sierras de cobre, arena y trabajo manual. En 1995, el ingeniero Christopher Dunn midió los sarcófagos y demostró que sus ángulos internos son perfectos de 90 grados y las superficies no tienen ondulaciones imposibles de evitar manualmente. Estos parámetros requieren rotación mecánica y herramientas estables. Además, los sarcófagos no se usaron, lo cual es extraño. Las tapas de hasta 30 toneladas fueron movidas, pero no hallaron momias, inscripciones ni rastros rituales, contradiciendo el propósito de las tumbas. Estos objetos no corresponden a la religión ni a la tecnología del Imperio Antiguo. Hasta ahora no se explica cómo fueron tallados, transportados desde Asuán a 800 kilómetros y colocados en pasillos subterráneos con tolerancia mínima. No es un caso aislado. En Giza, en el templo de granito, hay bloques de hasta 200 toneladas unidos sin mortero y con espacios menores a 1 milímetro. El análisis de la superficie muestra rastros de corte a alta velocidad, que no coinciden con las herramientas conocidas del tercer milenio antes de nuestra era. Egipto está oficialmente datado, investigado y documentado, pero aún hay muchos objetos que parecen de una cultura tecnológica anterior a los faraones y que desapareció sin dejar rastro. Cosmograma maya. En Tabasco, México, arqueólogos estudiaron Aguada Fénix, una gran estructura de tierra enterrada bajo el bosque. En las imágenes satelitales casi no se ve, pero el LIDAR, un escaneo láser capaz de eliminar la vegetación, mostró los contornos claros de una plataforma de casi 1.5 kilómetros de largo. La construcción es más antigua que cualquier centro maya conocido, data del año 1000 a.C., 1000 años antes de sus famosas pirámides y ciudades. Junto a la plataforma hallaron restos de canales, diques y caminos rectos alineados con los puntos cardinales. Parece un complejo planeado, hecho solo de tierra y arcilla. Los científicos llaman a Aguada Fénix un cosmograma. No es un templo ni ciudad, sino un espacio simbólico, modelo del mundo en el paisaje. Aquí se realizaban reuniones, rituales y banquetes masivos. Pero no hay rastros de reyes, palacios ni esculturas. Parece que todo esto fue construido no bajo el mando de un gobernante, sino en conjunto por comunidades sin una autoridad central. El hallazgo sorprendió a los arqueólogos. Antes se creía que los mayas construían monumentos solo tras formar ciudades complejas y élites. Pero Aguada Fénix prueba lo contrario. Las grandes construcciones surgieron antes que los estados por esfuerzos colectivos. El sitio aún se estudia. Para los habitantes es motivo de orgullo y para los arqueólogos un recordatorio de que la historia no siempre es lineal. A veces la gente crea por una idea, no por poder. La Atlántida argelina. La parte submarina de Tipasa hoy se estudia con la misma seriedad que las ruinas en la orilla. Buzos arqueólogos marinos registran ánforas, cisternas y nichos de almacenamiento. Lo principal es el muelle tallado en la roca que parece ingeniería, no una forma natural. Estos fragmentos crean la imagen de un puerto. Según arqueólogos, funcionó del siglo IV a.C. al 3 después de Cristo. Los hallazgos indican comercio regular, no descartes ocasionales. La UNESCO pide ampliar la zona marina protegida, ya que el oleaje erosiona la capa cultural y, sin protección, el sitio es vulnerable al buceo intensivo. Perderemos hasta lo ya visto. El equipo recupera artefactos detectados en primavera y recorre los contornos de la estructura con nuevo equipo.
Solo varias inmersiones y el análisis de sedimentos darán la respuesta final. ¿Estamos ante una ciudad sumergida que fue llevada por el agua, o es el nivel inferior de un antiguo puerto que poco a poco se hundió bajo las olas? Lo que me interesa aquí no es el nombre Atlántida, sino ver cómo funcionaba un puerto real, nutrido por las épocas fenicia, romana y bizantina. Si registramos el trazado de muelles y cisternas, entenderemos cómo era el nudo costero del que las fuentes no hablan y que el mar aún guarda. El laberinto antiguo más grande. En la India, en las estepas de Buramani, al oeste del país, los arqueólogos encontraron un enorme laberinto de piedra, cuya antigüedad se estima en unos 2000 años. No es solo un patrón en la piedra o un fragmento de dibujo, es una estructura de tamaño completo, construida de tal manera que forma 15 círculos concéntricos que conducen al centro, y se considera el laberinto de piedra más grande conocido encontrado en el territorio de la India. Esta solución constructiva no es un dibujo abstracto, sino una estructura lógica y bien pensada, que pudo haber tenido un propósito ritual o de navegación. Una hipótesis dice que estos laberintos eran puntos de referencia para comerciantes y viajeros, ayudándolos a orientarse en rutas entre la costa oeste y el interior de la península. La similitud de los patrones con monedas de la antigua Roma sugiere vínculos culturales y comerciales entre India y otras civilizaciones de la época. Sorprende que el monumento se hallara por casualidad, no por arqueólogos, sino por investigadores de vida silvestre en su trabajo diario. Este hallazgo muestra cuánto sigue oculto bajo tierra y cómo las culturas antiguas usaban formas hoy enigmáticas. Jaulas de hierro en Münster. En la aguja de la iglesia de San Lamberto cuelgan 3 jaulas de metal. Turistas suelen confundirlas con decoración, pero realmente son parte de la historia del siglo XVI. Tras la ejecución, mostraban los cuerpos de los líderes de la revuelta de Münster de 1534-1535 en estas jaulas. La ciudad fue controlada por un movimiento anabaptista radical. Jan de Leyden, Bernd Knipperdolling y Bernhard Krechting impusieron leyes, crearon un orden y mantuvieron la ciudad bajo asedio. Tras la caída de la comuna de Münster, los 3 fueron ejecutados públicamente y sus cuerpos exhibidos en jaulas para advertir a Europa sobre estas rebeliones. Con el tiempo retiraron los restos, pero las jaulas permanecieron. Las repararon y movieron más alto, pero su significado no cambió. Es un artefacto original de esa época, sin modificar. Hoy parecen de museo, pero en el siglo XVI eran una advertencia visible desde cualquier punto de la ciudad. Estas jaulas sobrevivieron guerras y reconstrucciones, y aún cuelgan en el campanario como un inusual recordatorio de los conflictos religiosos europeos. Torre de piedra en Barumini, Cerdeña, se alza una extraña estructura, una torre de 3 pisos construida con enormes bloques de piedra, sin cemento, arcos ni metal. Todo se sostiene solo por peso y precisión. Así es Sunuraxi, el centro de la antigua cultura nurágica de hace más de 3000 años. La torre está rodeada por un anillo de torres más pequeñas, conectadas por muros, y en el interior hay un pozo excavado directamente en la roca. Su profundidad es de 15 metros y todavía hay agua allí. Los científicos piensan que los nuragas eran fortalezas, símbolos de poder y posibles sitios de rituales. Sunuraxi destaca por estar casi intacto. Puedes subir la escalera, recorrer los pasillos y ver cómo construían en la Edad de Bronce. Las losas de varias toneladas están colocadas con tanta precisión que no cabe una hoja de cuchillo entre ellas. Las excavaciones mostraron que este sitio fue fortificación, asentamiento, almacén y lugar de entierros durante siglos. En el siglo XX, Giovanni Liliu excavó el complejo y probó que era una ciudad de piedra, no solo una torre. Los nuragas demuestran que la Europa de la Edad de Bronce no era oscura. Aquí sabían crear monumentos que han estado en pie por milenios. Gigantes de la era glacial. En el Parque Nacional Yorkshire Dales, en las laderas de Ingleborough, están los bloques erráticos de Norbert, una de las formaciones geológicas más inusuales del Reino Unido. Grandes bloques de arenisca oscuras y pizarra se apoyan en bases de piedra caliza clara, dando la impresión de equilibrio inestable. Las piedras tienen entre 12 y 17 mil años y fueron traídas por el último glaciar desde el norte de Inglaterra. Cuando el hielo retrocedió, los bloques quedaron en su lugar y los milenios posteriores de erosión fueron desgastando gradualmente la piedra caliza que los rodeaba. Donde la piedra protegía del agua quedaron pequeños pedestales, dando la impresión de que los bloques flotan o fueron puestos artificialmente.
Actualmente en la ladera de Ingelberg hay más de 100 de estos bloques de piedra. Aunque difieren en tamaño y forma, todos muestran el mismo principio: la fuerza del hielo y el paso del tiempo. Los geólogos ven los bloques de Norberg como evidencia valiosa de la última glaciación y un raro equilibrio natural sin intervención humana. El lugar está incluido en la lista de monumentos geológicos protegidos del Reino Unido y se considera una de las principales atracciones naturales del norte de Inglaterra. Para los investigadores, esto no es solo un conjunto de bloques, sino un archivo abierto de la historia climática regional, conservando rastros de procesos glaciares que transformaron el paisaje europeo. Ruinas de hielo bajo la nieve. Pensamos que el Ártico solo es un vacío helado sin vida ni rastros de civilización. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si bajo los glaciares hay ciudades enteras perdidas y no solo rastros de antiguos pueblos? Las investigaciones satelitales de los últimos años han llevado al descubrimiento de formas anómalas bajo la corteza de hielo que podrían indicar la existencia de antiguas ruinas escondidas profundamente en las entrañas del norte. Estas ciudades, según algunos científicos, serían más antiguas que las primeras civilizaciones como Mesopotamia, Egipto o la India antigua. Todas podrían ser la continuación de algo más grande y misterioso de lo que imaginamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo suceder que tales ciudades estén ocultas bajo una capa de hielo de varios kilómetros? Hoy en día, estas anomalías se consideran hipótesis, pero cada nueva investigación solo aumenta el misterio. Las imágenes satelitales de los lugares más remotos muestran formas y líneas extrañas que parecen estructuras, calles o ciudades. ¿Y si estos glaciares son tumbas de antiguas civilizaciones? Las capas de hielo ocultan no solo cambios climáticos, sino epopeyas olvidadas. Es posible que estas ciudades sufrieran catástrofes globales antes de las eras glaciales. Al final, ¿hay algo más antiguo que lo que conserva el hielo eterno? Esta pregunta inquieta a los científicos más que nunca. Y es posible que si desciframos el misterio oculto bajo el hielo de siglos, reconsideremos no solo la historia de nuestras civilizaciones, sino también la propia comprensión de cómo se desarrolló nuestro mundo. ¿Cómo era el barco más grande de la antigüedad? La humanidad necesitó grandes barcos de guerra mucho antes de la llegada del vapor y el acero. Hace miles de años, la flota era clave para el dominio e influencia. Con ella se reforzaban fronteras, conquistaban territorios y se accedía a recursos clave. Los diádocos sentaron las bases de la construcción naval militar antigua, siendo los primeros en crear grandes barcos de guerra como los poliremes y las tesaracónteras, comparables en escala a los acorazados modernos. La tesaracóntera egipcia, construida en el siglo III a.C. por Ptolomeo IV Filopator, fue uno de los barcos más impresionantes de la antigüedad. Era una verdadera fortaleza flotante de 130 metros de largo y 22 de alto. La nave tenía capacidad para 4.000 remeros, sin incluir tripulación, infantería y suministros. Tesaracónteres significa de 40 filas por los niveles de remos. El número de remos es debatido, se estima entre 300 y 600. Según las descripciones que se han conservado, el barco tenía un poderoso armamento, un espolón, catapultas, torres de combate y en apariencia se asemejaba a una fortaleza móvil. Los costados tenían tallas de enredaderas, la popa mostraba cocodrilos y seres míticos, y la proa lucía una figura de 5 metros de Eolo, señor de los vientos. En el interior había salones, estatuas, incluso bibliotecas y, según algunos informes, establos. Todo esto hablaba más de estatus que de una necesidad militar práctica. El Tesaracónteres era más símbolo de poder que barco útil. Por su tamaño, no tenía maniobrabilidad y no podía salir al mar sola. Necesitaba ser remolcada por barcos de remos. Aún así, su existencia fue un avance en ingeniería. El Tesaracónteres egipcio no es solo un barco antiguo, sino un ejemplo de cómo las tecnologías antiguas lograban grandes escalas. No fue leyenda de combate, pero sí uno de los proyectos marítimos más ambiciosos de su época. La piedra olvidada. En el centro del Líbano, cerca del complejo de templos de Baalbek, está uno de los bloques de piedra más grandes de la historia. Este gigantesco monolito, conocido como la Piedra Olvidada, impresiona por sus dimensiones: 19.6 metros de largo, 6 metros de ancho y al menos 5 metros de alto. Pesa unas 1.500 toneladas, equivalente a 200 elefantes africanos. Algunos investigadores creen que la piedra era para una construcción aún más impresionante que Baalbek. Por razones desconocidas, nunca lo llevaron a la construcción. El complejo de templos de Baalbek, famoso por sus enormes megalitos,
Fue construido en la época romana entre los siglos I y III. Las misteriosas plataformas de bloques gigantes como el Trilitón podrían ser mucho más antiguas. ¿Quiénes las construyeron? Los constructores del templo movieron enormes piedras. Es posible que Baalbek sea el legado de una civilización mucho más antigua y avanzada, cuyos rastros aún permanecen sin resolver. La casa de troncos más grande del mundo. A principios del siglo XX, Portland, Oregón, era un próspero centro económico. Portland era un importante centro de transporte por su industria harinera, maderera y su puerto en la confluencia de los ríos Willamette y Columbia. La depresión de finales del siglo XIX afectó gravemente la economía regional. En 1905 se organizó la exposición del centenario de Lewis y Clark para atraer inversiones y reactivar la actividad empresarial. Esta grandiosa feria duró 4 meses y reunió a 1.6 millones de visitantes de 21 países. En la exposición se alzaban decenas de edificios con cúpulas y arcos, incluyendo lujosos pabellones de Italia, Francia y Alemania. La mayoría de las construcciones eran temporales, hechas de yeso y madera. Solo el edificio de silvicultura, la cabaña de troncos más grande del mundo, fue la excepción. Esta gran estructura de 62 metros de largo y 22 de alto se construyó con troncos del condado de Columbia. Dentro había columnas de 54 troncos sin labrar que sostenían una nave de 2 pisos. La exposición del edificio incluía animales disecados, artefactos de los pueblos originarios y exhibiciones que contaban sobre los ricos recursos naturales de Oregón. Después de que terminó la exposición, el edificio forestal fue comprado. En 1914, un incendio casi lo destruyó, pero el edificio resistió. Pero en 1964, un incendio lo dejó en ruinas. Columnas de fuego tan altas como edificios de 10 pisos iluminaban el cielo por muchos kilómetros, rompían ventanas cercanas y esparcían cenizas por la ciudad. Para compensar la pérdida, se creó la organización Instituto Occidental de Silvicultura y en 1791 se inauguró un nuevo edificio en el Parque Washington. En 1986 se renombró como Centro Mundial de Silvicultura para destacar la importancia global del sector. Portland consolidó su estatus como capital forestal de Estados Unidos. Cervecería de la época de los primeros gobernantes de Egipto. Arqueólogos hallaron la cervecería más antigua del mundo en la necrópolis de Abidos, Egipto. Este hallazgo no solo arroja luz sobre las primeras tecnologías de elaboración de cerveza, sino que también ayuda a entender cómo se gestionaban los recursos durante la construcción de las pirámides. El complejo consta de 8 instalaciones masivas de hasta 20 metros de largo. En cada una hay 2 filas de 40 vasijas usadas para calentar grano y agua en la elaboración tradicional de cerveza. Científicos datan la cervecería en la época del faraón Narmer, fundador de la primera dinastía. El Dr. Adams, quien dirigió la investigación, calificó este hallazgo como una producción a escala industrial y señaló que demuestra el alto nivel de organización laboral en el antiguo Egipto. La capacidad de la instalación para gestionar la distribución masiva de recursos y organizar la fuerza laboral permitió a los egipcios construir estructuras grandiosas, incluidas las pirámides. La cerveza era clave en los rituales. La producción masiva en Abidos indica su uso en sacrificios, ceremonias y ritos, lo que confirma su importancia en el desarrollo del poder real egipcio. La Capilla Sixtina del Antiguo Egipto. Ante ustedes está una de las tumbas más impresionantes, la de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II. Con más de 3.200 años es conocida como la Capilla Sixtina de Egipto por sus impresionantes murales. Esta tumba impresiona por su tamaño y colores vivos casi intactos, a diferencia de muchas otras. Las paredes muestran escenas del libro de los muertos, dioses y a Nefertari camino al más allá. Los egipcios pensaban que esas pinturas ayudarían a la difunta a lograr la vida eterna. El detalle es impresionante. Líneas finas, patrones complejos y colores vivos hacen de la tumba una obra maestra. Aunque el tiempo dañó gran parte de las paredes, los restauradores preservaron su grandeza. Actualmente, esta tumba es una de las más bellas del Valle de las Reinas y muestra el arte del antiguo Egipto. Objetos estacionarios bajo el agua en el océano. Hay muchos objetos anómalos inmóviles que aún son un misterio para los científicos. Aunque dejemos fuera mitos como la Atlántida, los hallazgos interesantes siguen siendo impresionantes. Uno de los más conocidos es el monumento de Yonaguni,
cerca de las islas Ryukyu y la isla japonesa de Yonaguni. Son estructuras de piedra a poca profundidad con formas geométricas regulares. Aunque la mayoría de los científicos las ve como formaciones naturales, muchos investigadores y pseudoarqueólogos afirman que estas piedras son obra humana. Otro misterio es el megalito hallado en el fondo de la bahía de Pantelleria Vecchia, en el estrecho de Túnez. Es una gran piedra de 12 metros y 15 toneladas con 3 orificios circulares. Por su estructura, se cree que fue hecho por el hombre en el Mesolítico hace 12 a 15 mil años. Sin embargo, el análisis de la roca mostró que su antigüedad podría ser mucho mayor, de más de 40.000 años, lo que pone en duda su origen. La ciudad submarina cubana es otro enigmático hallazgo hecho en 2001 en la costa oeste de Cuba. Un sonar reveló estructuras geométricas similares a pirámides y anillos hechos de bloques de granito. Estos hallazgos generaron dudas entre los investigadores, pues podrían ser formaciones naturales o resultado de actividad humana. Estos objetos siguen bajo investigación y debate, pues su origen podría revelar mucho sobre civilizaciones antiguas y las profundidades oceánicas. La pirámide en el sitio maya de San Andrés se construyó tras la erupción del volcán Tierra Blanca Joven en la caldera del lago Ilopango. San Andrés, en el valle de Zapotitán, La Libertad, El Salvador, se fundó cerca del 900 a.C. como centro agrícola y fue capital de un estado maya entre 600 y 900 después de Cristo, la erupción del volcán Tierra Blanca Joven. Hacia 539 después de Cristo fue una de las mayores, expulsando unos 43.7 kilómetros cúbicos de material. Causó cambios climáticos importantes y destruyó un área de hasta 100 kilómetros a la redonda. El doctor Akira Achikawa de la Universidad de Colorado en Boulder indicó que por la magnitud de la catástrofe muchos asentamientos se abandonaron y su recuperación tomó mucho tiempo. Investigaciones en San Andrés, a 40 kilómetros del lago Ilopango, demostraron que la construcción inició poco después de la erupción. La construcción de la pirámide de la Campana comenzó entre 5 y 30 años tras la erupción y tardó unos 80 años en completarse. La pirámide, de 7 metros de altura y 23.000 metros cúbicos, fue la mayor estructura del valle. El doctor Achikawa cree que la pirámide se construyó con material volcánico, Пепла в качестве материала и de sentido religioso vinculado a la veneración de volcanes para evitar erupciones futuras. Toratskarer, un gran complejo megalítico que también es llamado el Stonehenge armenio, es una de las construcciones antiguas más enigmáticas del Cáucaso. Este antiguo monumento en el sur de Armenia está formado por cientos de piedras verticales, algunas de varios metros de altura. Las piedras con agujeros arriba atraen el interés de investigadores y aficionados a lo místico. Toratskarer data aproximadamente del sexto milenio antes de nuestra era, lo que lo convierte en una de las construcciones más antiguas de este tipo. Partidarios de la teoría extraterrestre creen que estos agujeros pudieron usarse para observar estrellas o comunicarse con seres de otros mundos. Ellos sostienen que la precisión en la ubicación de los agujeros y la orientación de las piedras sugiere funciones astronómicas o complejas, imposibles para los antiguos habitantes de Armenia sin ayuda externa. Sin embargo, no existen pruebas científicas que respalden estas teorías. La mayoría de los investigadores cree que el Stonehenge armenio era un antiguo observatorio para observar cuerpos celestes o un sitio de rituales y ceremonias. Este antiguo monumento sigue atrayendo la atención de investigadores y turistas, inspirando la búsqueda de respuestas sobre su verdadero papel en la vida de las civilizaciones antiguas. El antiguo laberinto. Los métodos modernos de teledetección ofrecen a la arqueología nuevas herramientas para comprender el pasado. Destaca el estudio de Rughm el-Hiri, un antiguo complejo de círculos de piedra al noreste del mar de Galilea. Este monumento enigmático muestra cómo las imágenes satelitales nos dan otra perspectiva del paisaje. Los científicos estudiaron fotos de un radio de 30 kilómetros y hallaron muchas estructuras megalíticas, grandes círculos con muros gruesos y cercados en forma de flor cerca de ríos. Según una de las hipótesis, todos ellos podrían haber sido elementos de irrigación, defensa o corrales para el ganado. Las imágenes muestran túmulos de varias formas y tamaños, que podrían ser enterramientos o colinas de señales. También destacan los curiosos resultados de las mediciones geológicas. Parece que el territorio se desplazó en el último milenio, por lo que la hipótesis astronómica de Rughm el-Hiri
quedó en duda. La imagen satelital muestra la construcción en varias capas, un palimpsesto arqueológico, donde las estructuras más recientes se construyeron sobre las anteriores. Estas investigaciones permiten conocer el pasado lejano. Al analizar datos satelitales, excavaciones y estudios geofísicos, los científicos buscan reconstruir la vida de los antiguos habitantes del Levante y entender por qué edificaron laberintos de piedra monumentales y sistemas agrícolas complejos. El gran invernadero de Chatsworth. Antes del famoso Palacio de Cristal de Joseph Paxton para la Exposición Universal de 1851, él perfeccionó su técnica en la finca Chatsworth House en Derbyshire. Allí surgió un enorme invernadero, una casa de vidrio donde Paxton probó métodos innovadores que luego usó en la principal sensación arquitectónica de Londres. En la década de 1830, como jardinero principal, Paxton transformó el paisaje de Chatsworth al crear un arboreto de 16 hectáreas y cultivar plantas exóticas como piñas. La idea de invernaderos modernos apenas surgía, mientras los de Chatsworth ya estaban en decadencia. Paxton diseñó un techo inclinado hacia el sol de mañana y tarde, con un marco metálico que dejaba pasar el máximo de luz. Otros adoptaron pronto este enfoque. En 1836 inició la construcción de un gran invernadero de 70 metros de largo, 38 de ancho y casi 20 de alto. Adentro cabían 2 carruajes, y una escalera escondida tras salientes rocosos llevaba a una galería con vista a las copas de las palmas tropicales. 8 calderas de carbón, conectadas por un laberinto de tuberías y un ferrocarril subterráneo, proporcionaban calor. En invierno se usaban hasta 300 toneladas de carbón. Sin embargo, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el combustible era catastróficamente insuficiente. Se detuvo la calefacción y todas las plantas murieron. El costoso invernadero fue demolido poco después, pero ahí se crearon las tecnologías que permitieron el resplandor del Palacio de Cristal. Una ciudad en el centro del Sahara. El Sahara Central en Níger es un territorio prácticamente inaccesible para las personas. Los turistas que iban al sur desde la costa del Mediterráneo enfrentaban muchos obstáculos. Las dunas gigantes, el calor agotador y los vientos secos crean un paisaje prácticamente desprovisto de vida, pero a quienes se adentran en las profundidades del gran desierto les espera una sorpresa. En una solitaria meseta, entre cañones de arena, están las ruinas de la gran ciudad fortaleza de Yado. Estas ruinas de entre 800 y 1000 años son un misterio. La ciudad nació cuando el desierto era más húmedo y fértil. Se sabe poco sobre los habitantes de estos lugares, y quién construyó esta ciudad sigue siendo un misterio. La ciudad fortaleza de Yado es un czar, un asentamiento fortificado típico del norte de África. Estos asentamientos suelen tener casas alrededor de un almacén central, enfocándose en la defensa. Los czar, como Yado, se hacían con troncos de palma y adobe, endurecidos por el viento del desierto hasta volverse duros como metal. A diferencia de la mayoría de los czar similares, Yado se distingue por su tamaño increíble. La colosal fortaleza se eleva sobre el desierto, haciendo que todo el paisaje circundante parezca insignificante. El pueblo Kanuri, que vive en el centro del Sahara, fue el último habitante conocido. Tal vez la ciudad fue heredada de una cultura más antigua sin registros. El agotamiento del agua potable probablemente obligó a los Kanuri a abandonar Yado. Mientras el paisaje verde se volvía desierto, el agua salobre y el entorno hostil hacían imposible sobrevivir. La gente habitó la meseta de Yado por 60.000 años, dejando pinturas rupestres y otras evidencias. El ganado menor se criaba aquí desde 7000 a.C. y el mayor surgió hacia 3500 a.C. Una pintura rupestre en las montañas de Eir tiene entre 5500 y 4500 años. Ellos muestran un mundo lleno de vegetación y animales muy distinto al actual. Ahora, es muy difícil llegar a lo que fue una gran ciudad. Esta región es inestable y las tribus luchan constantemente por recursos limitados. Los Kanuri ahora viven en el pueblo desértico vecino de Chirfa, pero cada año regresan al lugar de sus antepasados para cosechar dátiles. Es raro, pero las palmeras datileras aún dan frutos. Los Kanuri provienen de la antigua civilización de Kanyam, que dominó el Sahara Central entre 700 y 1300 después de Cristo. El origen del imperio es misterioso, y se desconoce si Yadu fue fundado en ese tiempo o antes. Si Kanyam construyó Jadú, las excavaciones revelarán mucho sobre esa cultura, pero si lo heredaron, tal vez algún día se logre descubrir algo diferente, oculto de los ojos humanos
y protegido por el desierto para revelar todos sus secretos. Hubo vida en Marte, hay pruebas. En los años 80, la CIA hizo experimentos con personas con habilidades extrasensoriales. Entre ellos estaba Joe McMoneagle, el observador remoto número 1. En el podcast American Alchemy compartió recuerdos sobre proyectos secretos y experiencias inusuales, como cuando le dieron coordenadas y le pidieron describir lo que veía. McMoneagle describió una pirámide mayor que la de Giza, con salones enormes y seres parecidos a los humanos, pero mucho más altos. Ellos estaban atrapados, rodeados por una atmósfera hostil, y morían lentamente. Luego, el instructor le mostró una tarjeta blanca con la inscripción: Marte, 1.000.000 de años antes de nuestra era. Después, McMoneagle fue al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA y al revisar los negativos de las fotos, halló estructuras y huesos extraños. Según él, Marte tuvo una civilización que fue destruida cuando un gran objeto espacial eliminó su atmósfera. McMoneagle participó en el proyecto Stargate de la CIA, que entrenaba psíquicos para infiltrarse en la mente de enemigos. En 2017 se desclasificó un documento llamado Investigaciones sobre Marte, que detallaba sus visiones. El informe mostraba las coordenadas: 40,89 grados latitud norte, 9,55 grados longitud oeste. McMoneagle vio marcianos con ropa extraña, una tormenta fuerte y pirámides usadas como refugio. Describió el interior de la pirámide como minimalista, pensado para dormir o hibernar. Los marcianos esperaban ayuda, pero nunca llegó el rescate. El psíquico creía describir la Tierra, pero al saber que era Marte se molestó porque no podía comprobar sus visiones. McMoneagle exigió a la NASA imágenes de las coordenadas que le habían dado. En ellas, efectivamente, apareció una estructura extraña junto a un cráter. Afirmó que si la pirámide existía antes del impacto, la colisión la habría destruido. Según él, cuando la NASA detectó la estructura, emanaba un resplandor rojo. Estos experimentos siguen siendo polémicos, pero documentos oficiales confirman que ocurrieron. El misterio de la civilización en Marte persiste. Una historia que no aparece en los libros de texto. No hace mucho, los arqueólogos encontraron pruebas de que en la antigua Troya ya se bebía vino mucho antes de que se escribiera la Ilíada. Esto no es solo una teoría, sino una prueba química que confirmó que la gente común en Troya no solo bebía vino, sino que también lo usaba a diario. Para los investigadores esto fue sorprendente, ya que en la antigüedad solo la élite bebía vino, pero en Troya lo hacía toda la sociedad. Las investigaciones mostraron que el culto al vino era tan relevante en Troya que se hallaron recipientes para beberlo en toda la ciudad, desde palacios hasta barrios humildes. Pero lo que es aún más interesante es que el propio método de fermentación que se utilizaba en Troya era tan único que recuerda a civilizaciones más complejas y desarrolladas de aquella época. Gracias a estas investigaciones ahora sabemos que Troya existió y no era solo una leyenda. Su cultura era más compleja y avanzada de lo que imaginábamos. Ciudad fortaleza antigua. En Dongguan, Guangdong, arqueólogos hallaron una ciudad fortaleza de más de 600 años. El hallazgo revela información sobre las defensas del Mar del Sur de China en la dinastía Ming. Las excavaciones mostraron murallas de 100 metros de largo y 7.6 de grosor, además de restos de caminos, desagües, cimientos y pozos. Las investigaciones abarcaron 3.000 metros cuadrados, siendo el mayor proyecto regional en años recientes. La fortaleza fue la primera línea de defensa de la provincia ante invasiones marítimas. Científicos buscan restaurar el trazado de la ciudad y crear un parque arqueológico para entender mejor la arquitectura militar de esa época. En la montaña Helan, Jinchuan, arqueólogos hallaron un centro de producción de porcelana de unos 1000 años de antigüedad. La cerámica hallada es muy parecida a la de Jingdezhen, capital de la porcelana. Este hallazgo confirma la gran integración cultural en la China medieval. Mesa ritual en Taba Tepe. En Azerbaiyán, arqueólogos italianos y azerbaiyanos hallaron una mesa ritual de 3500 años en el antiguo asentamiento de Taba Tepe. Este lugar se encuentra cerca de las fronteras de Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Durante las excavaciones se encontró una construcción de adobe de forma redonda. La construcción tiene cocina y mesa ritual. Entre 1500 y 750 a.C., en la edad del bronce tardía y la temprana edad de hierro, los pueblos nómadas probablemente usaban Taba Tepe como lugar de descanso antes de cruzar las montañas. Arqueólogos hallaron una mesa ritual con 8 cavidades, numerosos recipientes, tazones, vasijas de cerámica negra y piedras largas y planas para mezclar alimentos.
En la esquina de la cocina quedó una gruesa capa de ceniza y fichas de arcilla con huellas dactilares, posiblemente usadas como vales de comida. La entrada tenía columnas de madera y un techo de paja que cubría el complejo de unos 15 metros de diámetro. Afuera hallaron huesos de animales y vajilla de cerámica desechada. Las figurillas humanas en fosas de sacrificio y el sellado de la estructura con la vajilla muestran su carácter ceremonial. Costo de construir la pirámide de Keops. Hoy los rascacielos se levantan con estructuras metálicas y paredes. La pirámide de Keops, construida alrededor del año 2600 a.C., todavía asombra la imaginación. Su altura alcanzaba los 146 metros y solo hasta el siglo XIII de nuestra era aparecieron edificios más altos. Historiadores e ingenieros calcularon el costo actual de construir una pirámide considerando piedra, transporte, salarios, renta de grúas y otros gastos. La suma es impresionante. Casi $5.000 millones. Se requerirían unos 2,5 millones de metros cúbicos de piedra caliza, transportados desde las canteras, y miles de toneladas de granito de Asuán para el revestimiento interior, ubicado a cientos de kilómetros. Además, hay que sumar diseñadores, geólogos, combustible para transportar bloques y grúas gigantes. Antes todo era manual. Se piensa que miles de obreros libres trabajaban en la construcción, turnándose en brigadas y recibiendo buena alimentación y alojamiento. Movían bloques enormes por rampas con rodillos de madera y creaban una estructura colosal de ensamblaje preciso. Entre algunas piedras aún no cabe una hoja de cuchillo. Especialistas estiman que la construcción tomó entre 20 y 27 años. Se requerían unas 2 toneladas diarias de carne para alimentar a los trabajadores, sin contar granos, verduras y agua. El proyecto fue dirigido por Hemiunu, sobrino del faraón y arquitecto principal. Él coordinó a decenas de miles de personas, demostrando la gran organización laboral del antiguo Egipto. Actualmente las pirámides son patrimonio histórico y fuente de preguntas sobre lo que la humanidad puede lograr para alcanzar grandes metas. Para los egipcios, la pirámide de Keops era algo más que solo un edificio. Es símbolo del poder del faraón y el mayor logro de la ingeniería de su época, que aún nos inspira a ser audaces. Свершение. Una fortaleza en el desierto. Las ruinas del antiguo Ksar Bereberdra, perdidas entre dunas, son un sorprendente monumento arquitectónico y testimonio de quienes dominaron esos territorios. Este Ksar, ubicado en Argelia, estuvo mucho tiempo oculto bajo capas de arena, lo que permitió que se conservara bien hasta nuestros días. Sardra es una aldea fortificada tradicional del norte de África, construida para proteger a sus habitantes. Protegía sus bienes de los saqueos y el duro desierto. Las fortificaciones, con muros y torres, protegían a los habitantes y servían de refugio contra el sol. Se desconoce la fecha de construcción del Ksar, lo que aumenta su misterio. Las tecnologías modernas, como la fotografía satelital, permiten explorar las ruinas y sus alrededores desde las alturas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el legado arquitectónico de los bereberes. El puente más antiguo del planeta, el puente más antiguo que todavía se utiliza, es el puente Arcadico, ubicado en el Peloponeso entre las antiguas ciudades de Tirinto y Epidauro. Construido hacia 1300 a.C., es de los puentes más antiguos conservados en el mundo. La estructura se construyó con bloques de piedra caliza y mampostería ciclópea, sin mortero y con piedras bien ajustadas. Mide 22 metros de largo, 5.6 de ancho y 4 de alto. En la base tiene un conducto de 1 metro de ancho para el paso de agua. La calzada del puente mide 2.5 metros y permite el paso de autos modernos. Originalmente era para carros, cuyas huellas siguen visibles en las piedras. Arcadico es uno de 4 puentes micénicos preservados en la antigua carretera. A 1 kilómetro está el puente Petrogueferi, más alto pero aún en uso. En Likutrupi, norte de Argólida, hay otro puente micénico conservado que fue parte de una importante carretera de la Edad de Bronce usada por carros, dejando atrás los bordillos guía. La singularidad de estos puentes no solo radica en su antigüedad, sino también en que todavía cumplen su función después de más de 3.000 años. Se ha encontrado el Arca de Noé. Según la Biblia, el Arca de Noé salvó a las personas y a los animales del gran diluvio. Y ahora, después de 5.000 años, los investigadores volvieron a prestar atención a uno de los lugares más enigmáticos,
la formación de Durupinar en Turquía. Esta estructura de 163 metros coincide sorprendentemente en tamaño con la Biblia, con la descripción bíblica de la legendaria embarcación. Científicos de la Universidad Técnica de Estambul y de la Universidad Ari Ibrahim Chechen investigan la zona desde 2021. Un análisis de 30 muestras de suelo halló arcilla, sedimentos marinos y restos de moluscos de 3.500 a 5.000 años. Esto muestra que la región tuvo una gran inundación. La formación se encuentra a 30 kilómetros del monte Ararat, donde según la Biblia se detuvo el arca tras el diluvio. Sus dimensiones son similares a las bíblicas. La longitud estimada del arca es de 157 metros y la de Durupinar es de 163. Sin embargo, muchos geólogos son escépticos respecto a esta hipótesis. Consideran que Durupinar es solo una formación natural, pero el hallazgo sigue generando interés e investigaciones. La gran campana de Dama-Sedi es considerada la campana más grande jamás creada. Fue fundida en 1484 por orden del rey de Myanmar Dama-Sedi y colocada en la famosa pagoda Shwe Dagon en Yangon, uno de los sitios más sagrados para budistas del país. Históricamente, la campana pesaba más de 290 toneladas, siendo la mayor de su tipo. El destino de la campana fue trágico. En 1608, el mercenario portugués Felipe de Brito capturó Yangon y quiso llevarse la campana para fundirla y hacer armas. Durante el transporte a través del río Bago, no calculó bien el peso de la estructura. La campana volcó la barcaza y se hundió hasta el fondo. Desde entonces no la han encontrado pese a varios intentos. Hoy, la campana de Dama-Sedi sigue siendo leyenda y orgullo nacional en Myanmar. Su historia muestra cómo cultura, espiritualidad y avaricia se mezclan en un artefacto cuyo destino sigue siendo un misterio. Pirámide sumergida antes de la historia. Cerca de la isla Yonaguni, a 30 metros de profundidad, hay una pirámide de piedra en el fondo del océano. Escaleras, terrazas, arcos y aberturas parecen parte de un edificio, no solo formaciones rocosas. El objeto tiene unos 10.000 años, fue construido antes que los sumerios, egipcios y las primeras ciudades. Los científicos aún lo debaten. Algunos están seguros de que es obra de la naturaleza, mientras que otros consideran que Yonaguni es la prueba de una civilización aún no reconocida. Si tienen razón, esto podría cambiar totalmente nuestra idea de cuándo y cómo inició la historia humana. Y si no es solo un error histórico, sino el rastro de una civilización, ¿y si bajo este océano hay una historia desconocida? El último testigo de Nagasaki, Alistair Urquhart, escocés y soldado del regimiento Gordon Highlanders británico, es considerado uno de los sobrevivientes más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, a la edad de 19 años, fue enviado a Singapur. Tras la rendición británica en 1942, fue capturado por los japoneses y enviado a Changi, donde 50.000 prisioneros estaban en instalaciones para solo unos miles. Después lo enviaron a trabajar en la construcción del ferrocarril birmano, llamado Ferrocarril de la Muerte. Las condiciones laborales eran mortales: calor, enfermedades, hambre, insectos y castigos. Urquhart contrajo cólera y malaria, sufrió úlceras por golpizas, pero sobrevivió. Fue torturado y encerrado en una celda de castigo, que era un hoyo cubierto con una lámina de metal bajo el sol ardiente. Pasó allí 6 días, después de lo cual fue devuelto al trabajo. A pesar del agotamiento, siguió trabajando, mientras veía morir a miles de prisioneros de guerra. En 1944 lo llevaron a Singapur y luego al barco del infierno, un transporte japonés. En las bodegas, sin agua ni aire, los prisioneros morían de pie de sed y enfermedades. Tras 6 días, un submarino estadounidense torpedeó el barco. Urquhart sobrevivió, nadó fuera del mar en llamas y pasó días en una balsa bajo el sol, rodeado de tiburones. Unos balleneros japoneses lo rescataron, pero volvió a ser prisionero y lo enviaron a un campo cerca de Nagasaki. El 9 de agosto de 1945, mientras estaba en el baño de la prisión, una bomba atómica destruyó la ciudad. Urquhart tuvo quemaduras y conmociones, pero sobrevivió. Después de la rendición de Japón, lo liberaron y lo llevaron al Reino Unido. Alistair Urquhart vivió hasta 2016 y murió a los 97 años. Su vida fue ejemplo de resistencia y voluntad de sobrevivir. El libro El soldado más afortunado de la Segunda Guerra Mundial se volvió una de las memorias militares más citadas del Reino Unido. Historias distintas en tiempo y lugar, unidas por datos verificables y conclusiones cuidadosas. Gracias por ver hasta el final. Hasta luego.